Hoy no vamos a leer ninguna historia, ninguna parábola que dejan mucha enseñanza, siempre hemos estado, las vemos. Hoy vamos a ver un capítulo, la carta del apóstol Pablo a los romanos, que podríamos llamarle el Evangelio, según San Pablo, porque es completo todo lo que presenta en cuanto a enseñanza para nuestra vida. Y ustedes saben muy bien que el apóstol Pablo, usado por el Señor, por el Espíritu Santo, él no solamente nos va enseñando mucha teología profunda, se lo llama el intérprete de Cristo porque él interpreta muchas de las cosas que por allí no eran fáciles de entender del Antiguo Testamento y lo que es Cristo para nosotros. Y también nos da enseñanzas muy prácticas, a veces directas, sobre nuestra vida, nuestro comportamiento. Vamos a leer todo el capítulo 6. Nunca es tiempo desperdiciado, muy por el contrario, es tiempo muy bueno el que se dedica para leer la palabra del Señor, más allá de lo que podemos comentar después de la palabra. Vamos a leer Romanos 6, no sé qué traducciones tienen ustedes, yo copié acá, transcribí una de la Nueva Traducción Viviente, la NTV, y vamos a leer esa, Romanos 6. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha libertado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes, ustedes eran esclavos del pecado, pero, gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios.
Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es el pasaje. Tal vez no lo consideremos completo porque es bastante extenso. Ahora, fíjese que el apóstol siempre lleva un hilo, digamos, un argumento, un concepto que está enseñando, que está compartiendo. Y nosotros hemos aprendido que tenemos que mirar lo que está escrito antes, también lo que vendrá después. Pero en este caso, lo que dice antes, en el capítulo 5, el versículo 20, dice, la ley se introdujo para que el pecado abundara. ¿En qué sentido? No es que la ley nos hace pecar, pero al haber una ley, y hay muchas cosas que la ley dice, esta tiene que hacerse así y no de otra manera, entonces cuando uno hace contrario a la ley está transgrediendo la ley, está pecando. No es que la ley hace abundar el pecado, sino que muestra lo que es pecado pecaminoso. Y entonces añade él, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y no es como algunos dicen que sobre y abunde, no es sobre y abunde, porque no sobra nada. Sobreabundar significa que es una abundancia superior, una abundancia, voy a hacer una redundancia, una abundancia muy abundante, o sea, exorbitante. Esa es la gracia de Dios. Pues dice, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, tomando esa frase, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, o sea que la gracia supera al pecado, es que algunos dicen lo que después tiene que empezar a corregir Pablo en lo que nosotros tenemos como capítulo 6. Él sigue hablando y dice, ¿qué? ¿Qué vamos a decir con esto? ¿Que vamos a seguir pecando? Porque de esa manera hacemos abundar la gracia. Fíjense hasta dónde podemos ser el ser humano, si no deja que el Espíritu Santo guíe su mente, sus pensamientos, puede llegar a ser retorcido en su manera de pensar. Porque es como si alguien viene y dice, ¿qué es una de las cosas que pasa acá en Corrientes, por lo menos? Tal vez en otros lugares también. Acá tenemos sobreabundancia de agua, salvo ahora que el río está bajo y estamos ahí medio complicados y esperando que a aguas de Corrientes no le falte agua, ¿no es cierto?, para purificar, porque están ahí en el límite. Pero bueno, estamos acostumbrados a un río que corrió torrentoso toda la vida, a veces se mete en la ciudad también cuando desborda. Entonces, sobreabunda el agua. ¿Cuál es el resultado? Que la gente la malgasta. Porque yo lo he visto, ustedes lo han visto, tal vez hasta lo hemos hecho nosotros, de regar la calle con el agua corriente, se enchufar la manguera a la canilla y el agua que lavar los autos, pero eso no es pecado porque todos lo lavamos. Lo que tenemos que hacer es ser cuidadosos. No, está bien, tenemos que lavar el auto, correcto, lavémoslo. Tenemos que lavar los pisos, pero yo puedo lavar este piso con unos baldes de agua o puedo poner a correr el agua ¿y por qué? Y porque abunda, porque hay tanta que no importa. Pero eso tiene un costo, tiene un proceso, y no es tan fácil. Nos damos cuenta de lo que está pasando cuando escasea. Entonces, con ese concepto de decir, bueno, si abunda. Hay gente que han recibido fortunas de golpe, no aquel que se crió y sabe, con dinero y más sabe cómo se administra, sino aquellos que por ahí sacaron la lotería, pegar, no sé, esos juegos. Yo nunca jugué 15, no sé, todo eso que ahí de pronto se encuentra con una suma de dinero. No sé si, bueno, ¿quién de ustedes vivía cuando se hizo el PRODE por primera vez? Yo vivía. PRODE, el pronóstico deportivo. Todos los fines de semana había una tarjetita donde estaban todos los equipos que jugaban. Y creo que eran 13, eran 26 equipos, eran 13 los puntos. Y entonces, bueno, el que sacaba el PRODE sacaba una linda suma de dinero. Normalmente eran muy pocos los que acertaban. Por ahí hubo alguna fecha que era demasiado fácil y muchos le pegaban. Y el primero que sacó fue un tal Negrete, creo que de la provincia de Santa Fe. Sacó una fortuna. Lo primero que hizo fue echar a su mujer, la cambió por otra. Tengo plata ahora. Y en poco tiempo, estaba mendigando por las calles, no tenía un peso. ¿Por qué? Porque le vino de golpe.
Y dijo, acá hay un montón de plata. Y fue y la tiró. Bueno, con esa mentalidad es que se ve que esta gente a la cual le escribe Pablo, los romanos, y que hoy lo tenemos que aplicar a nosotros, dijeron, si cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda, y todos queremos la gracia de Dios, ¿o no? ¿Y qué hacemos entonces para que sobreabunde la gracia? Vamos a pecar, dale, pecado, pecado, mucho pecado, así viene más gracia. Se ve que lo pensaban así, porque si no Pablo no va a escribir esto. No, que no es que se lo imaginaba Pablo. Por eso sigue diciendo, ¿qué vamos a decir? ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Hace unos años, no mucho, yo tenía 20, un poco menos de 20, año 78, yo estaba en Paso del Rey en una congregación, mi tía era la pastora ahí, y un joven pasa a predicar ese día y no lee Romanos 6, sino que toma el versículo de Romanos 5. Dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Conclusión del sermón de este joven es, pequemos mucho para que venga la gracia de Dios. Así que mi papá, que estaba ahí, me hizo una seña a mi tía, le preguntó, le dijo, sí, pasó mi papá, y tuvo que, antes que termine el culto, explicarle a la gente que no era así, porque si no salían todos a emborracharse, a fornicar, a robar, para traer más gracia de Dios. Parece una estupidez, parece una tontería, pero tengamos cuidado con eso de decir, si Dios me abunda en su gracia por causa del pecado, voy a pecar. No, lo que Dios te está diciendo acá, por boca de Pablo, es cierto que hemos pecado un montón. Tanto fue nuestro pecado que llevó a Jesús a la cruz. Pero no te desesperes, porque mucho pecado, la gracia es superior. Pero no aumentes más pecado, no aumentes más, ya está ya. Y entonces empieza a desarrollar el pasaje. Por supuesto que no, dice, si hemos muerto al pecado, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Hay una excusa que ponemos. Me acuerdo que yo hablaba con una persona una vez, por algunas actitudes que tenía un creyente, ¿no? Me dice, bueno, pero si yo soy así, ¿qué crees que haga? ¿Cómo? Si yo soy así, ¿qué crees que haga? Dios te puede liberar de algún pecado, pero tu carácter no. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿vos no moriste al pecado? ¿El pecado te sigue manejando? Y ponemos esa excusa. ¿Vieron cuando alguno tiene un mal carácter, actitudes que no tienen nada que ver con el carácter de Cristo? Y dice, bueno, ¿pero qué crees? Yo soy así. No, pero ¿cómo que querés yo soy así? Para eso está el poder de Cristo, el Espíritu Santo obrando en nosotros, y tenemos que, sigue diciendo Pablo, ¿acaso se olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, también nos unimos a Él en su muerte? De una manera simbólica, por supuesto, pero cuando yo me bautizo, cuando yo recibo a Cristo en mi corazón y después me bautizo, estoy identificándome con la muerte de Cristo, pero no es que me morí y me tienen que sepultar, sino que muero a la vieja vida, muero al pecado. Por eso dice que hay que considerarse muerto al pecado. Sigue diciendo, bueno, que así como morimos, también como Jesús fue levantado de los muertos, también nosotros podemos vivir una vida nueva. Todo tiene un sentido en la palabra de Dios, en la Escritura, y en lo que el Señor nos dejó como ejemplo y nos enseñó. El bautismo es cierto que es un símbolo, es algo que debemos cumplir porque el Señor lo ordenó. Nadie es salvo delante de Dios de sus pecados, de su condenación, porque se bautizó. La salvación viene por nacer de nuevo, por creer en Cristo. Pero el bautismo hay que hacerlo, salvo que uno se esté muriendo crucificado al lado de Jesús. Bueno, ese no se bautizó. El que se murió en terapia intensiva o en el hospital y recibió el mensaje de salvación, pero no se pudo bautizar, se fue al cielo, fue salvo. Pero el que vive y se congrega debe bautizarse, porque el bautismo es una identificación con Cristo y es una orden del Señor, no una sugerencia. Entonces, fuimos unidos a Él en su muerte, también resucitados como Él. Dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Se acuerdan en Romanos capítulo 8, cuando Jesús le está hablando a los judíos, le habla de la libertad? Y ellos dicen, no, si nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. Y aunque era una tontería también lo que dijeron, porque en ese mismo momento estaban siendo esclavos del Imperio Romano, Jesús no quiso ponerse a discutir ese tema y le dijo, muchachos, el que hace pecado es esclavo del pecado.
Punto. El diablo es padre de mentira, es mentiroso desde el principio. Si ustedes lo siguen a él, son hijos del diablo. Pertenecen a la familia de Satanás. El que hace pecado es esclavo del pecado. Y listo. Ahora, fíjense lo que dice Pablo, y es interesante esto. Porque uno dice, bueno, está bien, el Señor me libera del pecado, pero yo no puedo, es demasiado el poder, me acosa en todos lados, las tentaciones. Hay que salir a la calle para ver lo que es la tentación. A veces ni siquiera hay que salir a la calle, hay que prender el televisor nomás, o el celular, o la computadora, o entrar a internet. Y hay pecado para elegir, para elegir y para decir, este me gusta, este no me gusta. Y quiere influir sobre nosotros. Influye a veces a través de otras personas, compañeros de trabajo, vecinos, parientes, personas que nos quieren arrastrar. Proverbios 1, creo que el versículo 11 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. O sea, no le hagas caso. Pero siempre está eso. Pero acá, ¿qué nos está diciendo Pablo en el versículo 6? A ver cómo dice la Reina Valera. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, en esta otra traducción se lo entiende mejor, para que el pecado pierda su poder en nuestra vida. Entonces, no podemos decir, bueno, así soy yo, no puedo resistir eso, es demasiado para mí, me atrae demasiado. Acordémonos lo que dice Santiago, porque cuando nosotros insistimos en que el pecado tiene demasiado poder en nosotros y no lo podemos vencer, estamos confirmando lo que dice Santiago en su carta. Santiago dice que nosotros pecamos cuando somos atraídos por nuestros propios malos pensamientos. Él usa una palabrita rara, concupiscencia, que son esos pensamientos. O sea, la culpa no es del pecado, la culpa no es de la tentación. La culpa es mía, porque me dejo atraer. Pero, ¿por qué me dejo atraer? Porque no anulo eso, proclamando lo que dice el apóstol Pablo acá, que yo ya morí para la vieja vida. Por eso Jesús habla de crucificar, llevar la cruz y llevar la cruz cada día. Salud. Y Pablo va a decir en Gálatas, crucificado, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y después va a decir otra vez que hay que crucificar la carne con sus pasiones y deseos, y también considerarme crucificado para el mundo y el mundo para mí. O sea, depende, o sea, la realidad existe. Ya Cristo al morir en la cruz y yo al nacer de nuevo, ya estoy muerto al pecado. Pero a veces parece que muertos vivimos igual. ¿Por qué? Porque nosotros no nos consideramos. Por eso dice, considérense muertos al pecado. Considérense, porque el pecado ya no tiene que tener poder en nosotros. Y tampoco funciona esa excusa de que la tentación me supera. Porque ahí estamos juzgando mal a Dios. Estamos diciendo, ¿cómo me pedís algo que yo no puedo hacer? Es como si un padre le dice a un hijo, como si acá David le dijera a Joaquín, carga una bolsa de papa. No puede, ¿no es cierto? Es un peso que lo supera. Entonces, cuando nosotros decimos que la tentación me supera, estoy acusando a Dios de ser injusto, de ser desubicado, de decirme, no. A ver, ¿quién me recita 1 Corintios 10:13? ¿Empiezo? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los va a dejar ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que puedan aguantar. Nunca vas a enfrentar una tentación para la cual Dios no te haya preparado y no te ponga la puerta de salida para evitarla. Hay personas que son llevados a tentaciones más grandes y otras no tanto, porque están creciendo en el Evangelio. ¿Alguna vez ustedes lo tuvieron a Satanás parado al lado de ustedes?
queriéndolos llevar a pecar e incluso usando la Biblia para hacerlos pecar al mismo diablo? No, pero Jesús sí. ¿Por qué? Y sí, porque Él era Jesús y Él podía responderle al diablo e incluso después de la tercera lo echó y le dijo, ya, chau, terminamos acá, vete de mí, Satanás, y se fue. ¿Por qué? Porque el Señor mira hasta dónde podemos. Entonces, el pecado tiene, de hecho lo perdió el poder en nuestra vida, pero a veces somos nosotros. Cuando estamos por ahí, alguno está luchando contra un vicio y está a punto ya de vencerlo, cae. Tenemos que tener cuidado. Ayer me contaba una hermana, estábamos conversando allí en un lugar, y que ella tuvo un problema de salud. Un problema de salud, que tuvo que ir a un gastroenterólogo, y él le dijo, en realidad vos estás sana, no es problema tuyo, a vos te enfermaron farmacológicamente, o sea, otro médico le había dado una medicación que le provocó un grave problema, o sea, una gastritis y todo. Bueno, dice, pero para salir de esto, tenés que tomar esta medicación y tenés que hacer una dieta estricta, inamovible durante cierta cantidad de tiempo. A la mitad de camino de esa dieta y de ese tratamiento, ella estaba en la familia, entonces, como estaban brindando, qué actividad era, tomó un poquito de una bebida alcohólica, de champán, que en esa situación estaba prohibido porque ella tenía que curarse, salir adelante. Obviamente se empezó a sentir mal, fue al médico y le dijo, ¿qué hiciste? Esto, pero así fue, doctor. ¿Qué te dije yo? Estricta la dieta. Ahora tenemos que empezar de vuelta, de cero, como si todo lo que hicimos hasta acá no se hubiera hecho nada. Tenemos que arrancar de vuelta. Ahora, ¿la culpa fue del médico? ¿La culpa fue de la bebida? No, la culpa fue de ella, que sabiendo que no tenía que probar ni oler bebida alcohólica hasta que se sane, se mandó un traguito. Cuidado, el pecado ha perdido su poder en nuestra vida, pero a veces nosotros le damos entrada. Tenemos a veces la excusa de decir, chiquito, ¿quién se va a dar cuenta? Es una pavada. ¿Vieron que se usa el dicho de mentiras piadosas o una mentirita blanca nomás? Así como dicen que hay magia negra, magia roja y magia blanca, todas son magia y todo es malo. No, la magia blanca es buena. No viene de Dios, no es bueno. No, pero no es la magia negra que mata, es magia blanca. No, es malo. Y a veces nosotros decimos, es poquito. Y sí, pero delante de Dios, un vaso de agua, una gotita de cianuro. Toma. Una gotita le puse, ¿no? Y sí, porque esa gotita te va a matar. Esa gotita te va a matar. Dice, es una gotita, te va a matar. Tengamos cuidado con el pecado. Cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Y ese vivir con Cristo es para la eternidad, pero para acá también. Porque tenemos que vivir con Él, para Él, reflejándolo a Él, mostrándolo como Él era. Jesús nunca pecó. Uno dice, sí, pero alguna vez se enojó. Sí, se enojó, no es pecado enojarse. El problema con el pecado ya sabemos, con el enojo, primero es que tenemos que solucionarlo antes que se haga de noche, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Segundo, ¿qué es lo que lo enojó? ¿Qué es lo que nos enojó? A veces es una injusticia. ¿Y cómo reaccionamos a ese enojo que tuvimos? Si nosotros reaccionamos con más enojo, con ira, con violencia. Jesús no lo hizo, sí, obviamente. ¿Cómo nos iba a enojar en el templo cuando un templo que se hizo para honrar, adorar a Dios, lo estaban usando para hacer comercio? Y aprovechándose de la gente. Entonces sí, pero no pecó, nunca. Y entonces quiere decir que si Él no pecó, nosotros también podemos evitar el pecado. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos, nunca más volverá a morir. Se refiere, ¿no es cierto?, a su Cristo hombre. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Allí en la cruz del Calvario, el pecado fue quebrado en su poder, digamos. Versículo 10 dice, en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Tenemos que entender eso. Hay cosas que por allí se nos puedan escapar, son lo que llamamos esas paradojas, que son como aparentes contradicciones. Nosotros decimos, si Cristo murió, el pecado fue vencido, ¿por qué el pecado me sigue molestando? Bueno, no se olviden
que Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Fue derrotado para siempre. Fue exhibido públicamente él con todas sus huestes y avergonzado, como dice allí en Colosenses, delante de todos los poderes superiores. Pero Satanás sigue actuando. Pero como decimos, si fue derrotado en la cruz, si fue vencido en la cruz, ¿por qué sigue actuando? Bueno, esa soberanía de Dios, es el plan de Dios. Un día se va a terminar definitivamente y ahí sí va a desaparecer para siempre, va a ser echado al lago de fuego. Pero así como nosotros tenemos asegurada la vida eterna en Cristo, sin embargo la muerte sigue teniendo poder sobre nosotros. Por eso Pablo en 1 Corintios 15 dice que el último enemigo que será vencido será la muerte, porque ya cuando estemos con Cristo ya no va a haber más muerte, va a haber más separación. O sea, tengo vida eterna, pero al mismo tiempo me puedo morir. Pero mi espíritu vive eternamente. He sido liberado del pecado, pero al mismo tiempo puedo pecar. Por eso está nuestra responsabilidad personal, mi responsabilidad de decir no lo voy a hacer. Sí, pero la presión es grande, que los amigos, que los compañeros que me tratan de estúpido, me tratan de tonto, a los varones los tratan de marica porque no andan fornicando, a las mujeres las tratan no sé de qué, de santurrona, porque tampoco andan fornicando, a los jóvenes dicen si no fumás sos un tonto, si no te emborrachás sos un infeliz. No importa, esas son las luchas que tenemos, pero en Cristo tenemos que mantenernos en santidad como corresponde y la victoria es mayor. Fíjense, y acá hay algo interesante. Bueno, ahora vamos a llegar porque está más adelante. Entonces, tenemos que confiar en Él. Así dice, ustedes también deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Tenemos que aprender a proclamar. No es que estamos viviendo con los decretazos. Yo decreto que va a pasar tal cosa, decreto tal otra cosa. Eso es otra historia. Pero sí tenemos que proclamar que soy libre en Cristo Jesús. Tengo que proclamar que en Cristo somos más que vencedores. Porque lo dice Pablo en Corintios. En Cristo somos más que vencedores. También tenemos que proclamar lo que dice Romanos 8, cuando dice todas las cosas ayudan a bien, Romanos 8, 28, a los que conforme al propósito de Dios han sido llamados. También dice que nada nos puede separar del amor de Cristo. Todo eso dice la palabra de Dios y tengo que proclamarlo, creerlo, vivirlo y proclamarlo. Porque de esa manera aún el enemigo se avergüenza y huye. Porque dice, no, este es un cristiano que conoce la Biblia, proclama la Biblia y vive lo que dice la Biblia. Entonces va a venir, Él va a arremeter, pero nosotros en Cristo podemos ser más que vencedores. No permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. La traducción de Reina Valera dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Algunas traducciones más viejas dicen concupiscencia. Ya explicamos esos apetitos perversos, pervertidos que tenemos dentro nuestro. Y ninguno se ofenda por esto, porque yo no digo que ustedes son unos pervertidos. Mi mente también, si no la llevo sujeta a Cristo, se va para cualquier lado, o no. Pero podemos no permitirle a la mente que se vaya para cualquier lado, sino que siga mirando a Cristo. Porque dice Pablo, lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ustedes tienen la mente de Cristo. Pablo en Romanos 12 va a decir que tenemos que transformar nuestro pensamiento. Dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El diablo es muy astuto para venir a decirnos y nos manda a decir, a veces por nuestros pensamientos, o a veces a través de la boca de otros, decirme, no vas a poder vencer. Es muy difícil, el pecado es, fíjate vos, si será bravo el pecado que se metió ya en el jardín de Edén, y vos quién sos para vencer al pecado. No podés. Sí puedo. Tengo la palabra de Dios que usó Jesús cuando tuvo que luchar con Satanás, tengo su ejemplo, tengo el ejemplo de los apóstoles, de tantas otras personas, de nuestra propia vida cuando muchas veces vencimos al pecado. Entonces no permitir que en ninguna circunstancia el pecado quiera vencernos. Dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Parece que hay gente que no ha leído esto. Yo he tenido la oportunidad, no digo el privilegio porque no fue para nada un privilegio, pero tuve la oportunidad de hablar con un par de personajes
que estuvieron acá incluso, allí en la galería, hablando conmigo, diciéndome que lo que uno hace en el cuerpo no es problema, porque lo que importa es cómo está el ser interior, el alma, el espíritu. Entonces digo, pero que uno puede fornicar, es en el cuerpo, no hay problema. A mí me parece que la palabra dice otra cosa. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. ¿Cómo vamos a decir que porque lo hice con el cuerpo no hay problema delante de Dios? Eso es un invento, eso es diabólico, eso es un evangelio que no existe, o sea, no es un evangelio, como lo que Pablo habla de un evangelio diferente, son falsas enseñanzas de algunos para, bueno, vivir una vida de libertinaje. Pero eso no es el evangelio, eso no es Jesucristo, eso es no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Tenemos que vivir en santidad. Es más, hay cosas en la Biblia que se nos enseñan, otras que se nos sugieren o son deseos, por ejemplo del apóstol Pablo, pero hay otras cosas que son órdenes. Dios lo dijo en el Antiguo Testamento y después lo repitió el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Una orden estricta. Sean santos, porque yo soy santo. Y acá Pablo no está sugiriendo nada, está diciendo claramente, son órdenes directas. Si ustedes miran, son en el modo imperativo. Tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. ¿Por qué? Y porque así es la vida cristiana. Nosotros no podemos estar inventando de nuestra mente lo que me parece bien o lo que me parece mal. Esto no me convence tanto. Si la Biblia lo dice, yo tengo que obedecer. ¿Dónde está el secreto, por decirlo así, de la bendición, la prosperidad, de todo lo bueno para nosotros? En la obediencia, en el temor de Dios. Allí está. Yo quiero ser bendecido, obediencia. El temor de Dios está en nuestra confianza, en nuestra seguridad. Y tenemos que ser así. En cambio dice, cuando dice que ninguna parte del cuerpo se convierta en instrumento, en cambio dice, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así dice que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Ahí nos pega fuerte alguno porque más allá de que no nos vamos a convertir en atletas olímpicos, pero también debemos cuidar un poco más el cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo por un lado, y por otro lado muchas veces no podemos hacer lo que quisiéramos hacer para el Señor porque nuestro cuerpo está maltratado. Tenemos que cuidarnos. Y bueno, no hablo más de eso porque si no cada cosa que digo me condeno más, porque hay que cuidar el cuerpo y tenemos que cuidarnos bien. Dice el versículo 14, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. O sea, el pecado no tiene que enseñorearse de nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso, vuelvo a repetir, lo dijo Pablo, ahí lo leímos en el 5:20 y después acá al comienzo del 6, no seamos esclavos del pecado. Estamos bajo la gracia, no pretendamos pecar para que la gracia abunde. Claro, el que estaba bajo la ley, no es que la ley lo hacía pecar. Pablo va a aclarar en alguna de sus cartas, sus escritos, que la ley no es mala. No, la ley no es mala. Dice, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. El ayo es como el que acompaña al ciego, el que nos lleva de la mano, nos va llevando a Cristo. ¿Por qué? Porque no nos podía salvar, pero nos lleva, nos muestra nuestra pecaminosidad, nos muestra el estado en que estamos. Entonces, yo tengo que saber, no estoy bajo las exigencias de esa ley, pero esa ley me muestra cómo estoy. Ahora estoy bajo la gracia de Dios, y gracias a Dios por su gracia para con nosotros. La gracia nos está hablando de todo aquello que Dios nos da sin que lo merezcamos. Y la misericordia de Dios es todo aquello que Dios no nos da, aunque lo merezcamos. ¿Qué es lo que Dios no nos da y merecemos? La condenación eterna. Pero no porque lo merezcamos, sino porque Cristo murió por nosotros. ¿Qué nos da y no merecemos? La vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo cargo de nuestro pecado. Entonces, estando bajo esa gracia, eso es lo que nos tiene que llevar a vivir en libertad. Dice, viven en la libertad de la gracia de Dios.
Y vuelve a decir ahora, vuelve a hacer preguntas. Me encantan las preguntas de Pablo. Bueno, nos hacen razonar, nos hacen... Dice, ¿qué pues? O eso dice la Reina Valera, ¿qué pues? Dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En esta otra traducción dice, ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Y él mismo da la respuesta. La NTV dice, claro que no. Y en la otra traducción dice, de ninguna manera. ¿Vieron cuando a veces tenemos que decirle a alguien, de ninguna manera, eso no puede suceder, no te lo voy a permitir? Y no, Dios no nos puede permitir, ni justificar, ni aprobar que nosotros hagamos lo que se nos da la gana. Total, la gracia de Dios es abundante. Tengamos cuidado con esa a veces por ahí lo hacemos de forma inconsciente, algunos lo hacen muy consciente, pero como que sabemos que está la gracia de Dios, sabemos que 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nosotros decimos, bueno, peco, total, después pido perdón. Cuidado con eso, porque no solamente voy a tener que pedir perdón por el pecado, sino también voy a tener que pedir perdón por haber actuado de esa manera, por haber pensado de esa manera. Porque usamos el dicho ese que dice, es más fácil pedir perdón que permiso. ¿Conocen ese dicho? En vez de ver que... Porque yo sé que me van a negar el permiso. Hago y después, bueno, cuando se me llama la atención por lo que hice, pido perdón. Es más fácil pedir perdón que permiso. No, hay que pedir permiso, o sea, hay que hacer las cosas como corresponden. Obviamente que Dios nos va a perdonar si hay arrepentimiento, pero no juguemos con la gracia de Dios. No abusemos de la gracia de Dios. No seamos atrevidos, desubicados, como, ya le digo, como el desgaste, el gasto que hacemos con el agua y con otras tantas cosas. Entonces, antes éramos esclavos de pecado, ahora obedecemos de todo corazón la enseñanza que, bueno, acá dice Pablo que les hemos dado, que él había dado. Ahora, por ahí no nos gusta esta expresión de Pablo, dice, son libres de la esclavitud del pecado, pero se han hecho esclavos de la vida eterna. Claro, la palabra esclavo, por ahí nos resulta más suave decir siervos, pero siervo es esclavo. Y entendamos eso, hermano, porque no hemos sido contratados, no somos empleados de Dios. Obviamente somos hijos de Dios, ya lo sé, y no estoy cambiando eso, pero en este sentido, de que el que gobierna nuestra vida es Dios, somos esclavos del Señor, somos siervos del Señor. Antes nos manejaba el pecado, nos manejaba Satanás, nos manejaba nuestra vieja naturaleza. Ahora, quien debe guiar nuestra vida es Dios, es Jesucristo. Son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida eterna. Fíjense que él mismo lo aclara, dice, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarles a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado, dice, se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Cuando eran esclavos del pecado eran libres con respecto a la justicia. Claro, ustedes vieron cómo pasan tantas cosas que uno dice, ¿cómo puede ser que no tengan escrúpulos, que no tengan principios, que no tengan valores, que puedan, qué sé yo, robar, matar, violar, mentir, sin ningún problema? ¿Por qué? Porque quien es esclavo del pecado está, como dice Pablo acá, libre de la obligación de hacer lo correcto. Por lo menos él cree eso. Todo eso va a traer consecuencias en su vida, que es la condenación. Pero pregúntenle a una persona, ¿y si todos lo hacen? Si tengo la posibilidad de sacar plata de acá sin que nadie se dé cuenta, unos pesitos más no me van a venir mal. Y se roban. Si tengo la oportunidad de hacer esto, ¿y si todos lo hacen? No tengo por qué obedecer a las cosas correctas, a Dios, ni la ley de Dios, ni nada de eso. Antes eran así, dice, pero presten atención, porque no ha dejado el apóstol Pablo, no ha dejado nada de este tema sin considerar. Fíjense lo que dice el versículo 21. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Reina Valera dice, ¿pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. O sea, ¿qué está diciendo? ¿De qué le sirvió? ¿Cuál fue la consecuencia? Ahora, cuando tienen a Cristo en el corazón y miran para atrás,
Les da una vergüenza. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo pude ser yo ese borracho perdido, ese mentiroso, ese que engañaba a mi familia, que le robaba a mi patrón, que, bueno, todas las cosas malas que hacíamos sin Cristo, ¿eh? Empiezan a pensar en los papelones que hicieron por ahí, o lo mal que actuaron, o el daño que le hicieron a otra persona, y empiezan a avergonzarse, ¿eh? Entonces dice, ¿cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de todo eso. No les sirvió de nada, no les sirvió de nada, porque esas cosas terminan en la condenación. Por eso es bueno que pensemos que si por ahí se hace un poquito tedioso para algunos, ¿no? Dedicar tiempo a las cosas del Señor, pues les parece por ahí, no, pero yo este tiempo lo podría ocupar en una cosa. Si por ahí parece mucho tiempo el que ocupamos en el Señor, no hay que olvidarse. Esto le podemos decir a los que no quieren aceptar el Evangelio, aceptar a Cristo, decirle, mirá, que si este poquito tiempo te parece tedioso, la eternidad va a ser mucho peor, pero la vas a pasar en el infierno si estás sin Cristo. Tengamos cuidado y anunciemos a otros el Evangelio. Dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y dan como resultado la vida eterna. Versículo 22. Porque, y ese bueno es conocido, la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí termina el capítulo. Yo quiero que les quede grabado todo el pasaje, lo vuelvan a leer en su casa, pero yo tengo enmarcado acá los versículos 12 al 14, que en su momento cuando lo marqué también lo memoricé. Y acuérdense de esto, memorizar pasajes bíblicos ayuda mucho, porque uno los va recordando cuando no tiene la Biblia a mano, cuando está en alguna situación, y eso nos ayuda. Y no lo digo yo, sino lo dice David en el Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardarnos la palabra de Dios, memorizarla, nos va a llevar a evitar el pecado porque nos mantiene. Crea, por decir así, ahora que tanto se habla en este último tiempo de la vacuna, va a crear anticuerpos en nosotros, en el buen sentido, ¿no? Y les releo los versículos 12 al 14. De la Reina Valera le leo. No reine pues, eso es como una conclusión, no reine pues, después de todo lo que estoy diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus apetitos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no puede manejarnos. El pecado, dice esta otra traducción, ya no es más su amo, ya no es tu patrón. Ya le podés decir al pecado, vos acá no mandás más, se terminó. Fue en otra época, pero ahora ¿sabés quién manda en mi vida? Jesucristo, el Espíritu Santo. Vos ya no sos más, así que no vas a manejar más mi vida. Así tenemos que vivir, hermanos. ¿Por qué? Y por algo muy sencillo. Dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Así que tenemos las herramientas para ser más que vencedores. Tenemos las herramientas, la Biblia, el Espíritu Santo que nos ayuda, el poder de Jesucristo, sus promesas, para no caer en pecado. Vivamos en victoria, honremos a Dios, obedezcamos todo lo que Él nos manda y vamos a ser más que vencedores, felices. Y además, aunque no debe ser nunca la motivación, pero igual está la promesa de Dios. Dice, aquí yo vengo pronto y ni galardón conmigo. O sea, Él encima va a traernos premios, coronas, galardones, que si los recibimos es para devolvérselos a Él, echárselo a sus pies como una manera de adorarlo, porque todo le pertenece a Él, pero Él en su amor hasta nos va a premiar. Lo dicen las 7 cartas de Apocalipsis, al que venciere le daré, y hay 7 promesas. O sea, el Señor es bueno, es muy bueno. ¿Cómo vamos a responder a ese amor? ¿Cómo vamos a responder a ese amor que dio todo? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo por nosotros. ¿Cómo vamos a responder a ese amor? ¿Vamos a seguir en pecado? ¿Vamos a seguir haciendo lo que se nos da la gana? ¿O vamos a decir no? Voy a hacer lo que se le da la gana a Dios. O sea, lo que Él dice que yo tengo que hacer. Y el pecado ya no tiene autoridad sobre mi vida. Vamos a ponernos de pie para orar.